como si hubiéramos hecho esto en la mañana. Bueno, buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y somos del Instituto Politécnico Nacional CIS 19. Vamos a presentar la práctica número 4, el cual es el método del paralelogramo, la suma de vectores, compuesto por Español López Ninel, García Coria, Kevin Rojas, Miramontes Contreras, Jimena Monserrat, y a nombre del maestro don Adrián Narvo Montiel. Y bueno, empecemos con nuestra práctica. Bueno, los pasos para esta suma de vectores con el método del paralelogramo es que el paso número 1 es que primero se dibujan ambos vectores, A y B, a escala, con el punto de aplicación común, es decir, dibujar como dos vectores en un plano cartesiano según sus coordenadas. El paso 2 se completa un paralelogramo dibujando dos segmentos paralelos a ellos, siendo del vector A y B. Y el paso 3 es que el vector suma resultante A más B será la diagonal del paralelogramo con origen común a los dos vectores originales. El paso 4 sería que ya teniendo el vector resultante, a este mismo se le saca la magnitud utilizando el teorema de Pitágoras. El paso 5 es que para poder conocer el ángulo dado entre estos dos vectores, se requiere calcular la magnitud y el ángulo de los vectores, es decir, del vector A y del vector B. El paso 6 es que para sacar la magnitud de estos dos vectores, utilizar el teorema de Pitágoras y para el ángulo usar una identidad trigonométrica. En el caso de utilizar la de tangente, la misma nos dice que tangentes es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El paso 7 es para finalmente calcular el ángulo A y B, despejar la tangente quedando tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. El paso 8 sería realizando las operaciones, nos da un ángulo casi general. Si los vectores se encuentran en el mismo cuadrante, estos se restan, pero si están en diferentes cuadrantes, estos se suman. El paso número 9 sería, dado este dato, podemos restar o sumar los ángulos del vector A y B y finalmente usar la fórmula del paralelogramo. Bueno, sabiendo esto, el método del paralelogramo o la suma de vectores, este va a ser el resultante de dos vectores separados, siendo que un ángulo cualquiera indica que la resultante al cuadrado de los vectores es igual a la suma de los dos vectores al cuadrado más el doble del producto de ambos vectores por el coseno del ángulo que separa a los mismos. Para estos son dos vectores, se puede usar el método del paralelogramo donde todos los vectores incluyen la resultante y estos se dibujan desde un origen común. Para este caso, los lados que restan el paralelogramo se van a dibujar para así poder determinar la diagonal, siendo el vector, siendo la suma del vector o el vector resultante, la cual la representamos con la letra R. Para este caso, vamos a presentarles un cálculo sobre el método de paralelogramo o lo que es la suma de vectores. Como primer punto, tenemos que verificar nuestros vectores por el método gráfico. En este caso, primero mi compañera Inés nos explica cómo se va a graficar este proceso. Bueno, como podemos ver, tenemos nuestra fórmula del método del paralelogramo, la cual vemos que A más B es igual a AX más BXY más AY más BYJ. En este caso, lo que vamos a hacer es sustituir nuestros valores, por lo cual nos quedaría que 3 más 4 y más 3 menos 2 J, lo cual nos va a dar igual a 7 y más 1J, lo cual nos quedaría que nuestro, por así decirlo, nuestra magnitud o nuestra flecha que vamos a indicar en nuestro plano es 7 y 1, lo cual lo vamos a marcar en el plano cartesiano. Y para calcular la magnitud del vector resultante usamos Pitágoras. Y como podemos ver aquí ya está pues despejado, por así decirlo, y nos quedaría que nuestra magnitud del vector es igual a 7.07, aproximado a 7. Para este caso, aplicaremos el método del paralelogramo, ya identificando nuestros primeros ángulos. Tenemos que el ángulo que vamos a identificar como vector A
tenemos como vectora, tenemos 7. A ver, espérense. Bueno, primero tenemos como primer punto identificar nuestro vector A, que es 3,3, o mejor dicho, como 3i y 3j. En este caso, identificamos al vector A con la flecha azul y tenemos al vector B con 4, menos 2, el 4 siendo i y el menos 2 siendo j. En este caso, para el método de paralelogramo lo vamos a identificar en su lado opuesto. En este caso, formando un paralelogramo como su mismo nombre lo dice. Para este caso, aplicando el método, como primer punto tenemos que calcular la magnitud y el ángulo de A, siendo que usaremos nuestro teorema de Pitágoras con los resultantes de nuestro vector A, que en este caso es A es igual a ax cuadrada más ay cuadrada, y sustituyendo nuestros valores con nuestros vectores, nos queda que A es igual a 3 cuadrada más 3 cuadrada, dando como resultado que A es igual a raíz de 9 más 9. Y resultando nuestra suma, nos queda que A es igual a raíz de 18 y quedando en decimal, nos queda que es 4,24. Para poder localizar nuestro ángulo de nuestro vector A, tenemos que usar la tangente. La tangente nos dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y para este caso vamos a despejar tangente. Para despejar nos queda que tangente a la menos 1 es igual a x sobre a y sobre a x. Esto es porque el cateto adyacente se encuentra sobre nuestro cateto adyacente se encuentra sobre la X y nuestro cateto opuesto se encuentra sobre la Y. Despejando nuestros resultados con esta tangente a la menos 1, nos queda que el ángulo de la es igual a tangente a la menos 1 de 3 sobre 3. Despejando o utilizando esta fórmula en la calculadora científica, nos queda que es 45 grados. ¿Y esto por qué? Porque 3 sobre 3 nos da 1 y tangente a la menos 1 de 1 es 45 grados. Como segundo punto tenemos que calcular la magnitud y el ángulo de B. Es igual, con el teorema de Pitágoras, bx cuadrada más ab cuadrada. Tenemos que, no, b es igual a raíz de bx cuadrada más by cuadrada. Sustituyendo nuestros valores con nuestro vector b, tenemos que b es igual a 4 cuadrada más, más menos 2 cuadrada. Y sustituyendo nuestro teorema de Pitágoras, tenemos que b es igual a 16 más 4. Y haciendo esta suma nos queda que b es igual a raíz de 20 y en decimales 4,47. Igual usamos tangente para conocer nuestro ángulo de b. Igual tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Despejándonos que tangente a la menos 1 es by sobre bx. Y despejando nuestros ángulos nos queda que tangente a la menos 1 es igual a tangente a la menos 1 de 2 sobre 4 nos da un resultado de 26,56. Y finalmente, para encontrar nuestro ángulo de A y B, tenemos que usar una regla. Esta regla nos dice que si nuestros dos vectores se encuentran en diferentes cuadrantes, estos se van a sumar, pero si se encuentran en los mismos cuadrantes, estos se van a restar. En este caso se encuentran en diferentes cuadrantes y siendo el caso se van a sumar. Tenemos que el ángulo de AB es igual al ángulo de A más el ángulo de B. Tenemos ángulo AB es igual a 45, que nos dio anteriormente, más 26,56, que nos da 71,56. Utilizando nuestra fórmula de paralelogramo, nos queda que es 4,24 al cuadrado, que es nuestra magnitud de A, más 4,47 al cuadrado, que es nuestra magnitud de B, más 2 veces nuestra magnitud de A por la magnitud de B, que es 4,24 por 4,47 por el coseno del ángulo, que es 71,56. Y esto nos da 7,06 o aproximadamente 7, que si lo verificamos con nuestro resultado de la magnitud general, nos da 7. Esto significa que es correcto. A continuación, mi compañera Minamondes Contreras nos dará una conclusión sobre esta práctica. Bueno, pues como conclusión, el método es sencillo si se siguen los pasos correctos y bueno, pues ya. Mi compañero Kevin dirá su comentario también, por favor, y después mi compañera Lynette. Ok, en la conclusión, en base a lo que estuve investigando,
se puede decir que un vector tiene tres características esenciales: el módulo, dirección y el sentido. También que la suma de los vectores es formar una cadena de vectores entre el vector que engloba a todos y el vector de la suma. En otras palabras, la suma de los vectores es la unión de los vectores a través de juntar la parte delantera con la parte trasera del otro. Y pues bueno, con eso se cumple una propiedad conmutativa. Bueno, en mi opinión, el método del paralelogramo me pareció una herramienta muy útil, ya que, por ejemplo, al momento de querer calcular la magnitud o el ángulo de un vector, a mí me parece que este método es muy fácil o muy sencillo. Y en mi parecer, o en mi caso, se me facilita más este método, más que otros como puede ser el producto cruz. Además de que la fórmula de este es un poco más fácil de memorizar y un poquito más rápido de llevar a cabo. Bueno, y para mí lo que es mi conclusión sobre el método del paralelogramo es que para mí el vector son importantes porque estos vectores, o bueno, este método, nos van a ayudar a poder determinar ángulos entre los dos mismos vectores, es decir, entre el vector A y entre el vector B. De tal manera que con el método de paralelogramo podemos determinar vectores resultantes, y esto con el simple hecho del método analítico. ¿Qué es el método analítico? Como anteriormente se determinó, hacer la suma de AX más BX y más AY más BY. Pero, sin embargo, podemos determinar que el método del paralelogramo nos va a servir para poder determinar ángulos en nuestra vida cotidiana.